El método de la división sintética, pues está basado precisamente en la propiedad de las divisiones. Nosotros sabemos que si yo tengo un término cualquiera, llamémoslo X, ¿sí? Y si esa X yo la quiero factorizar, pues sencillamente factorizar es expresar como una multiplicación. O sea que habrán otros dos términos, ¿cierto? O la factorización de este es la multiplicación de otros dos términos. Eso es lo que es factorizar. Encontrar un producto que me sea equivalente a ese término. ¿Ok? Entonces, si el problema realmente de la factorización consiste en encontrar estos dos términos, ¿cierto? Pues sencillo, si yo este término que tengo acá lo traigo a dividir, pues estoy diciendo que X dividido entre Z, pues me va a dar uno de esos dos términos. Entonces ya conozco un término, ¿cierto? El asunto es, bueno, pero es que yo tampoco conocía Z. Pues lo que vamos a ver es que Z va a tener una forma general, ¿ok? Va a tener la forma siempre, Z siempre va a tener la forma X menos A. Por lo tanto, el problema se reduce, si esto siempre va a ser la forma de esa Z, pues el problema se va a reducir en encontrar este término A, ¿ok? Bueno, aquí cometí, digamos que un error en escribir que esta X igual que esta. No son la misma, ¿no? Esta X de acá es un polinomio completo, mientras que esta X de acá es solamente un término. Por lo tanto, para escribirlo más apropiadamente, nosotros decimos que tenemos un polinomio en términos de X, que sería esto, y esto va a ser igual a otro polinomio en términos de X multiplicado por otro polinomio en términos de X. O sea que esto tiene X, esto va a tener X y esto también va a tener X. ¿Ok? Y lo que estoy diciendo es que este término que tengo acá o este término que tengo acá lo paso a dividir. O sea que mi polinomio en términos de X dividido entre Z en términos de X, pues va a ser igual al otro polinomio en términos de X. Ahora sí, este término de acá es el que tiene la forma esto, que es un término que está, cuando yo digo en términos de X, es porque tiene X, eso es lo que quiere decir. Es un polinomio que tiene X. Entonces, este polinomio, este de acá, es el que va a tener la forma X menos A. ¿Ok? Esa es la forma que va a tener este polinomio. Entonces, si yo hago la división de mi polinomio original entre este término, pues voy a obtener este otro de acá. ¿Ok? Y ya conociendo este término y conociendo este término, pues puedo armar la factorización, que es la que necesito tener. ¿Ok? En eso está basado el método de la división sintética. Ahora el término o el problema se va a reducir en encontrar este valor A. ¿Ok? Entonces vamos a ver de dónde sale ese valor A. Como les he dicho inicialmente, el polinomio, es decir, este polinomio original va a tener una forma, o mejor, este polinomio es una función polinómica. Es una función que tiene la forma, ya lo habíamos visto antes, que este polinomio es una función que tiene la forma ax elevado a la n más bx elevado a la n menos 1 más cx elevado a la n menos 2 más y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el grado de la x está disminuyendo, ¿cierto? Hasta un término por allá de que tiene la x y un último término que no tiene x. ¿Ok? Este último término no tiene x. Pues el valor a, este valor a, es sencillamente un
submúltiplo de este término de acá. ¿Ok? Es un submúltiplo de este término independiente. A, me refiero a esta, no a esta, es un submúltiplo del término independiente. ¿Ok? Y además debe cumplir una característica, que al hacer la división sobre todo el polinomio, lo debe anular. ¿Ok? O dicho de otra forma, no debe generar un residuo. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una división, por ejemplo, 12, bueno, otro valor, 15 dividido entre 6. Entonces, 15 dividido entre 6 están 2 veces y sobran 3, ¿cierto? A esto es lo que nosotros le llamamos el residuo. Pues esta división no me debe generar ningún residuo. ¿Ok? Para que sea factorizable. Y entonces vamos a ver cómo hago para comprobar muy fácilmente de que no se me va a generar un residuo. Para eso, o para mostrar el método, entonces voy a utilizar un ejercicio. A ver, veamos este. Uno bien facilito, para empezar. Vamos a factorizar el polinomio x al cubo más 4x cuadrado más 3x menos 2. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que este término A es un submúltiplo del término independiente. En este caso, el término independiente es 2. Entonces, ¿cuáles son los submúltiplos del 2? Recuerden, los números que lo dividen, ¿no? Los únicos números que dividen al 2 serían el 1, que siempre puede dividir a cualquier cifra, y precisamente el mismo 2. Esos serían los únicos dos números que pueden dividir a ese 2. Valga la aclaración que el método de división sintética es un método de ensayo y error. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a estar probando cuál de estos números puede ser este valor. Y seguramente yo hago una prueba y de pronto sí es o no es. Por eso le llamamos método de ensayo y error. ¿Ok? Entonces voy a escoger uno de esos números cualquiera. Digamos, voy a escoger primero el 1, a ver si ese 1 efectivamente me elimina ese polinomio. ¿Ok? Para eso vamos a colocar primero los grados que tiene la X. O sea que vamos a tener la X que tiene grado 3, la X que tiene grado 2, la X que tiene grado 1 y nuestro término constante. Y debajo de ello vamos a escribir los coeficientes que acompañan. El coeficiente de x a la 3 es 1 y lo coloco aquí. El coeficiente de x a la 2 es 4 y lo coloco aquí. El de x es 3 y nuestra constante que es menos 2. No vayan a olvidar los signos que tienen esos términos. Y enseguida colocamos nuestras líneas de división. ¿Ok? Ahora voy a colocar el número que voy a ensayar. Estamos diciendo que voy a ensayar primero el 1, entonces coloco el 1 acá. ¿Ok? El primer valor va a bajar directo. De una vez coloco ese mismo 1, baja directo hasta acá. Y empiezo a multiplicar. ¿Ok? 1 por 1, 1, y lo coloco debajo de este. Y agrupamos. Ojo, yo no digo ni sumo ni resto, sino agrupar. 4 positivos y 1 positivo me dan 5 positivos. ¿Ok?
Y vuelvo y repito el procedimiento. 1 por 5 serían 5. Y volvemos a agrupar. 3 positivo y 5 positivo me darían 8 positivo. Y vuelvo a repetir. 1 por 8 serían 8. Y volvemos a agrupar. 8 y menos 2 darían, darían 6 positivo. Este número no me sirve porque no me anuló. Esto sería el residuo. Ese es el residuo. Recuerden que para que el número me sirva, no tiene que quedar ningún residuo. Tiene que ser, el residuo tendría que ser 0. ¿Ok? Por lo tanto, ese polinomio, o mejor, este término, no me sirve. Resulta que estos valores podrían ser positivos, pero también pueden ser negativos. O sea que yo tengo que probar el 1 positivo, pero también tendría que probar el 1 negativo. Así que ahora voy a probar el 1 negativo. A ver si el 1 sí me sirve. El 1 negativo sí me sirve. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Si no nos servía el 1, entonces voy a probar ahora con el menos 1. Este número de acá siempre es el mismo porque este número viene de arriba, así que ese no cambia. Estos son los que van a cambiar, entonces, pues estos sí me van a generar resultados distintos. Habíamos dicho entonces que iba a probar el menos 1. Y vuelvo y multiplico. Menos 1 por 1 me quedaría menos 1. Y agrupamos 4 y menos 1 me quedaría 3 positivo. Ahora repito, menos 1 por 3 me quedaría menos 3. 3 y menos 3 daría 0. 1 por 0, mejor, menos 1 por 0 me daría 0. Menos 2 y 0 me da menos 2. Me sigue quedando un residuo, por lo tanto puedo concluir que tampoco es el menos 1. Y ahora empezaría a probar con el 2. Recuerden que puede ser o el 2 positivo o puede ser el 2 negativo. ¿Ok? Profe, Dime. ¿cómo hizo para saber si era, o sea, para sacar el valor 1 y 2 para probarlos? Porque acuérdate que estos números son los submúltiplos de este de acá. O sea, estos números que están aquí son submúltiplos de este. Así de sencillo. ¿Ahora sí? Sí, sí, señor, gracias. Ok. Bueno, entonces no me sirvió ni el 1 positivo ni el 1 negativo. Voy a probar ahora con los del 2. Voy a probar el 2 negativo. Y entonces, menos 2 por 1 serían menos 2. Agrupo 4 y menos 2 darían 2 positivo. Menos 2 por 2 daría menos 4. 3 y menos 4 daría menos 1. Menos 2 por menos 1 da 2 positivo. Menos 2 y 2 positivo, esto sí da 0. Efectivamente, a este número lo vamos a llamar raíz. ¿Ok? Entonces puedo decir que el menos 2 sí es raíz de este polinomio. Es una raíz de ese polinomio. Después vamos a ver por qué utilizamos esto para otro tipo de operaciones o para otro tipo de soluciones que necesitamos. ¿Listo? Entonces ya encontré, acuérdense que todo partía de tener un polinomio en términos de x que era igual a un término o a un polinomio y que estaba en términos de x. Bueno, no me acuerdo con qué letra los había utilizado.
Ah, esto era una función, ¿cierto? Lo habíamos escrito así, una función. Teníamos una función en términos de x que era igual a un polinomio en términos de x. Ya se me olvidó la nomenclatura que habíamos utilizado. AX. Como habíamos dicho que teníamos un polinomio que se escribía de la forma y en términos de x por z en términos de x, y habíamos dicho que estábamos tratando de encontrar este término de acá o este término de acá, ¿sí? Entonces, habíamos escrito que esto iba a tener la forma p de x sobre z de x, y esto iba a ser a un y de x. Entonces, lo que hicimos o lo que acabamos de hacer fue, este polinomio es toda esta expresión que tenemos acá. Este término de acá es el que tiene la forma x menos a, donde a es precisamente este valor que acabamos de encontrar en nuestra división. Ese es el valor. ¿Y quién va a ser esta y? Pues la y es el resultado de la división, que es todos estos nuevos términos que se me generaron acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se arma esta factorización. ¿Cómo queda armada? Entonces, lo primero, el primer término que es x menos a. Entonces esto sería x menos el valor de a, pero el valor de a me dio menos 2. Vamos a hacerlo primero paso por paso. Después sabremos que esto se nos va a convertir en un solo signo, entonces pues lo podremos agrupar. Y el segundo término va a ser el resultado de esta división. Entonces, primer coeficiente es 1. ¿Pero coeficiente de quién? Coeficiente de la x, pero le disminuimos un grado. Si esto es x a la 3, ahora va a quedar 1x a la 2. Recuerden, este 1 es por este coeficiente. Luego seguiría el otro coeficiente, es 2 positivo. Entonces 2 positivo, y a este le disminuyo un grado. Si era x a la 2, entonces quedará la sola x. Y el último, entonces es menos 1. Como al disminuirle un grado a la x desaparece, entonces desaparece la x. Y ahora sí, lo podemos escribir un poco mejor, ya recogiendo los signos. Entonces tendríamos x, doble signo menos, dijimos que se convierte en más. Ya sabemos que estos unos, pues digamos que no se colocan, no hay necesidad de colocarlos. Entonces x al cuadrado más 2x menos 1. Y ese es el procedimiento para hacer una división sintética. Preguntas, inquietudes. ¿No hay? Ok, entonces ahora voy a colocar otro ejercicio para hacer una división. Recuerden que este polinomio puede empezar desde cualquier grado. O sea, no es solamente, tiene que ser al grado 3, no. Puede empezar desde un grado 4, grado 5, grado 6, lo que sea. El método aplica para cualquier grado. Y otra aclaración, si dentro del polinomio no existe la secuencia, me refiero a x a la 3, x a la 2, la sola x y nuestra constante, si no existe esa secuencia, tenemos que completarlo. ¿Y cómo la vamos a completar? Sencillamente con un 0. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviese algo como x a la 4 más 2x al cuadrado menos 5x más 1. Aquí des en cuenta que me hace falta dentro de la secuencia
tengo x a la 4, pero no está x a la 3. Por lo tanto, el polinomio lo tendría que completar como x a la 4 más 0, x a la 3, más 2x a la 2, menos 5x, más 1. Tendría que completarlo de esta manera para poder aplicar el método de la división sintética. ¿Ok? Bueno. Todos estos ejercicios que yo coloco en división sintética, pues lógicamente van a ser ejercicios que sí se pueden factorizar, porque a pesar de la existencia del método, eso no garantiza que todo polinomio se pueda factorizar. Habrán casos en los que sencillamente no se puede. Este nuevo caso, des en cuenta que dentro de la secuencia me hace falta el x al cuadrado. Por lo tanto, tengo que completarlo antes de empezar. Esto me quedaría como 3x a la 3 más, realmente, como voy a agregar es un 0 ni suma ni quita, uno podría colocarlo más 0 o menos 0. Eso no tiene nada que ver. No va a afectar en absolutamente nada. Pero por costumbre, uno, ya que estoy agregándolo, pues lo agrego con un signo positivo. ¿Ok? Y entonces, empezamos con el procedimiento. Si ustedes tienen en cuenta de dónde están saliendo los valores, pues de pronto no hay necesidad de que escriban las X. Pues bastaría con que uno colocara sus coeficientes. Pero vuelvo y repito, tienen que recordar de dónde está saliendo cada uno. El 3 va a salir de x a la 3, entonces yo tengo que saber que este siempre va a salir de acá. El 0 va a salir de x al cuadrado, el menos 5 va a salir de la sola de x y el menos 2 que sale de nuestra constante. Por acá vamos a registrar cuáles son los submúltiplos del 2. Otra vez, pues sería el 1 y otra vez sería el 2, ¿cierto? Pero vamos a tener en cuenta que este 1 puede ser positivo o puede ser negativo y el 2 también podría ser positivo o podría ser negativo. Existen algunas, digamos que algunas técnicas que le van enseñando a uno cómo ir encontrando esas raíces más fácilmente sin necesidad de hacer tantos ensayos. ¿Sí? Por ejemplo, una condición que siempre se da es que si todos los números de acá son positivos, necesariamente el de acá tiene que ser un número negativo. Tiene que ser de esa forma o si no, nunca se va a poder anular. Entonces, esa es una herramienta. Otra herramienta, si la suma de los coeficientes es igual a 0, es decir, yo sumo 3 más 0 más menos 5 más menos 2. Si ese resultado me da 0, entonces el valor es 1. Entonces son algún par de estrategias que uno utiliza para saber qué números puede o no puede utilizar. ¿Ok? Pensando en que esta suma no me da 0, ¿sí? Esta suma de acá no me da 0, entonces no voy a utilizar el valor 1. Voy a utilizar de una vez el valor menos 1. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ¿Cómo así la suma de esos números? Sí, si esta suma aquí me diera 0, entonces el valor tendría que ser 1. Pero no me da. Aquí esto me daría menos 7 y 3 positivo daría 4 negativo, entonces no da. Por lo tanto, no voy a probar el valor menos 1, el valor 1 no lo pruebo. Voy a probar el valor menos 1. Entonces, bajo el primer valor, perdón. Menos 1 por 3 me quedaría menos 3. ¿Sí? 0 y menos 3 me daría menos 3. Menos 1 por menos 3
me daría 3 positivo. Menos 5 y 3 me daría menos 2. Menos 1 por menos 2 me quedaría 2 positivo. Menos 2 y 2 positivo, ahí está el 0. Efectivamente, era el menos 1. ¿Ok? Entonces miren que aquí aproveché algunas estrategias para no hacer tantos ensayos, sino que uno va reduciendo los ensayos. ¿Sí quedó claro? Y ahora sí puedo armar mi polinomio. Recuerden, siempre va a ser x menos este número de acá. Pero como es menos 1, me quedaría doble signo menos. ¿De una vez será que puedo colocar el signo más? ¿Listo? Y luego viene el resto del polinomio. Entonces quedaría 3. Este 3 viene de x a la 3, por lo tanto se reduce x a la 2. Menos 3, este viene de x a la 0, perdón, de x al cuadrado, por lo tanto se reduce. Y este de acá viene de la sola de x, por lo tanto si se reduce me quedaría la constante. Y ya quedó la factorización de ese polinomio. ¿Fácil o no fácil? Profe, ¿podría repetir la parte final? ¿Cómo armé esto? Sí. Claro. Siempre será x menos este número de acá, esta raíz. Pero, como esto es un menos, entonces me va a quedar doble signo menos. X menos, entonces se convierte en un más 1. Y luego empiezo a bajar los coeficientes. Este 3 es este 3, este menos 3 es este menos 3, y este menos 2 es este menos